noches para todos. Vamos a comenzar ya en este momento. Buenas noches para todas las personas que se están conectando en este momento. Un saludo. Buenas noches, David. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Pablo. Muy bien, muchas gracias. Con muy buena expectativa con el público que tendremos hoy acá en este live. Así va a ser, Leiber. Bueno, como es de costumbre, ya venimos trayendo una serie de temas de materia de importancia, no solo para el gremio contable, sino también con la intención de abarcar un poco más la materia empresarial, el tema comercial y todas esas habilidades que, además de nuestro conocimiento contable y de todo ese know-how, también se hace realmente importante e indispensable tener experiencia y bases para todo el tema comercial y también empresarial. Para esta materia, puntualmente el día de hoy nos acompaña Leiber Arrieta, consultor con más de 27 años de experiencia en temas empresariales y de ventas, diplomado en habilidades gerenciales e investigación de mercados, docente universitario, consultor experto y entrenador de equipo de ventas. Seguramente con esta descripción el día de hoy, Leiber nos va a dejar bastantes retos, que es la finalidad de esto, transmitirnos mucho conocimiento y podernos llevar a ese otro nivel que estamos buscando en este sector del gremio contable, que además vuelvo y repito de que es una labor indispensable en cada una de las empresas. Se hace necesario también a manera personal de cada uno de ellos y de sus áreas contables, llevar también este aspecto al nivel de organizacional, en aspecto de comercio y empresarial. Entonces, Leiber, bienvenido y quedamos en tus manos. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, a ustedes por la invitación. Un placer, pues, estar compartiendo conocimientos. Siempre será para mí súper importante hacerlo. Yo voy a permitirme entonces compartir una presentación para que le quede al público, ¿cierto? Es importante. Permítame, por favor. Entonces, yo le voy a compartir por acá. Dale. ¿Me confirma, por favor, que ya lo estamos viendo? ¿Ya le diste compartir? Sí, permíteme, por favor, yo a revisar nuevamente. Dale. Porque acá todavía no la visualizamos. Bueno, espérame un segundo. Dale. Ok, ahora sí. Ahora sí, la estamos viendo, ¿cierto? La presentación. Perfecto. Bueno, muy bien. Soy consultor empresarial, Leiber Arrieta, como Juan Pablo lo decía. Para mí es un placer estar compartiendo conocimiento hoy. Cuando hablamos de los servicios contables, tributarios y financieros, son servicios muy especializados. No se concibe que un profesional de la contaduría pública, ¿cierto? No se concibe que un administrador de empresas experto en el tema financiero o tributario. En los tributarios existen contadores públicos, existen abogados, incluso algunos administradores, conozco algunos casos, ¿cierto? Que lógicamente ofrecen a través de sus servicios profesionales como independiente o a través de empresas que constituyen para ofrecer estos servicios. No se consigue un servicio de estos, así mismo como se ofrecen los servicios del derecho, no se conciben hacer publicidad tradicional para poder lograr el impacto que quisieran lograr en el mercado al cual persiguen, ¿cierto? Al cual buscan, a ese mercado meta. Esta es mi experiencia, que ya pues Juan Pablo ahorita la contaba. Acá están mis redes sociales, ¿sí? Para quienes me quieran seguir en el canal de YouTube, que hay muchas publicaciones ahí, lo mismo en las redes sociales, más de 300 publicaciones que son de utilidad para ustedes. Es importante pensar en algo como esto, y es, ¿cuál es el posicionamiento de un contador? Ustedes se estarán preguntando, bueno, pero si yo soy un contador que tengo egresado 2 o 3 años, pues lógicamente, y está muy claro, y está muy, tengo que decirlo así muy claramente, que no es lo mismo un contador que tiene 3 años de experiencia con un contador que lleva 15 o 20 años, ¿cierto? No es lo mismo. ¿En qué sentido? No en el sentido estricto del manejo del conocimiento, no, es simplemente en esta palabra que dice acá, que es una palabra muy del marketing, que es la palabra posicionamiento. ¿Cuál es el posicionamiento de la marca? Todas las personas
profesionales somos una marca, ¿cierto? Y lógicamente las empresas son marcas. Entonces, para que ese posicionamiento sea eficaz, pues lógicamente tenemos que insistir, persistir, resistir y nunca desistir. ¿En qué sentido? En la presencia que como profesionales hacemos en los distintos escenarios para poder trascender a ese posicionamiento, a ese reconocimiento. Un contador, ¿cierto? Un financiero, un tributarista, es lógicamente muchísimo más valorado y es contratado cuando tiene una recomendación por un tercero, ¿cierto? Cuando una persona que ha sido beneficiaria de sus servicios, que ha recibido los servicios profesionales de esta empresa o de este particular, de este independiente, de esta persona, lógicamente, en ese mismo sentido, lo podría recomendar. Bien, ¿qué es importante en la profesión? Importante generar confianza. Para generar confianza, pues lógicamente tengo que contar con un profesional que tenga un alto nivel de compromiso con sus clientes, ¿cierto? Que sea cumplido, porque el cumplimiento en esto juega un papel muy importante. Uno quisiera, y todos quisiéramos a nivel del mundo empresarial, que el contador entregara la información en los primeros 5 o 7 días del siguiente mes. Ese es el deber ser, eso debería ser así. Y hoy, con infraestructuras que conocemos, tecnológicas, con software en la nube, con herramientas que son totalmente útiles para llegar a ese cumplimiento, esto se puede lograr. Casi que el contador tendría que enfocarse hoy en un cierre para las empresas, casi que un cierre bancario, diríamos así. Sé que muchos ya lo están haciendo, ¿cierto? Hoy un contador, y lo tengo que decir así, simple, un contador no está para llevar registros. Para eso existen herramientas y para eso existen asistentes o analistas o auxiliares que le ayudan, digamos, a la parte contable a ejercer eso. El contador como profesional debe estar dispuesto básicamente a lo gerencial, debe estar dispuesto a tener la información más completa, la información exacta, la información que es un insumo fundamental para la toma de decisiones empresariales. De tal manera que el contador hoy se concibe como un profesional de alto valor, ¿cierto? De muchísimo valor. Otro aspecto importante que hay que tener presente en la profesión, tanto en la parte tributaria, imagínense, la parte contable, ¿sí? Y todo lo que es la parte financiera, que es información supremamente confidencial, ¿cierto? Que casi que bajo el secreto de la confesión que tiene hoy en día, pues un líder religioso, un sacerdote, por ejemplo, asimismo el contador tiene que guardar alguna información que es supremamente confidencial para las empresas, para las personas, ¿cierto? Y ese nivel de cumplimiento, el compromiso que se ve de parte del profesional y esa confianza que genera, pues lógicamente le genera una credibilidad. Y la credibilidad se conecta absolutamente con ese posicionamiento del que estamos hablando acá en este slide anterior. Bien, ¿cómo entonces, desde esto que hace un contador, cómo busca clientes? ¿Cómo hago yo para prospectar? Yo no voy a salir a publicar en las redes sociales que soy contador público y que presto unos servicios. Eso no se publicita de esa manera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se publicita? ¿Cómo se debería publicitar? Mire, primero quiero aclarar qué es prospectar. Prospectar es tener primero, ojo con esta parte que es bien importante, es tener un perfil de cliente, o lo que llamamos un avatar, ¿cierto? El perfil de cliente o el arquetipo de cliente. Entonces un contador o un profesional de estas tres ramas, de estas tres áreas que son tan importantes, tan relevantes, tiene que saber con qué perfil de cliente trabaja y con cuál no trabaja, ¿cierto? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque conozco casos en que los contadores recién egresados reciben toda clase de empresa que les llegue. Tiene cierta lógica, ¿cierto? Porque necesita generar ingresos, porque necesita hacer horas como los pilotos, horas de vuelo, por muchas razones. Pero llega un momento en que el contador se especializa. Conozco contadores que están especializados en las corporaciones. Hay otros que también sé que dicen, no, a mí corporaciones no, yo soy enfocado al sector real. Me gustan más las empresas de confección. Es decir, ¿cuál es el enfoque que vas a tener?
¿cierto? ¿Cuál es ese enfoque que vas a tener? ¿Por qué? Porque la idea es que te especialices con base en ese enfoque. Entonces, perfil del cliente es supremamente importante acá. Otra cosa importante cuando se perfilan los clientes, me preguntarían ustedes, bueno, ¿y nosotros tendríamos que construir bases de datos? Claro, claro. Todas las profesiones, todas las empresas, las marcas cuentan con bases de datos. Pues les cuento, son el petróleo o los diamantes de las compañías. Y entre más base de datos tengas y una base de datos que sea supremamente sana, completa, actualizada, en ese mismo sentido, pues vas ganando. Otra cosa importante, con esa base de datos, no me gano nada con tener una base de datos de 50,000 registros y no hacer nada con ella. Tengo que hacer el proceso de contactar, ¿cierto? De contactar a esos prospectos. Y esos prospectos, ¿cómo hago para contactarlos? Primero los ubico, luego hago una precalificación o una evaluación de ellos con relación a esas necesidades que seguramente tienen, ¿sí? Para lograr posteriormente algunas reuniones o citas que pueden ser por esta vía de manera virtual o de manera presencial, ¿sí? Para poder, haciéndole un seguimiento, llegar a un cierre o un acuerdo, ¿cierto? Así se hace. Ese es el camino correcto para poder llegar a ese tema de prospección de esos futuros clientes, de estos profesionales en estas tres ramas. ¿Qué es importante acá? Más importante que cualquier cosa, no se les va a olvidar nunca esta palabra, Free Press. Free Press es esto, es estar en los medios. Cuenta mucho más que una firma de contadores saque un artículo relacionado con la reforma tributaria que se viene para el año 2021 o 2022, que salga un artículo de prensa, que salga en El Colombiano, en La República o en Portafolio, ¿cierto? O en la revista Dinero. Cuenta muchísimo más. Lógicamente esto no es tan Free Press, pues hay momentos en que se hace a nivel como periodístico y a nivel de una entrevista, otras veces para estar ahí, pues eso tiene algunos costos para estar ahí, es la realidad. Entonces es importante tenerlo presente, ¿cierto? Interactuar a través de los medios con esa sutileza, sin necesidad de salir a hacer una publicidad abierta, porque esta profesión no se publicita de esa manera, se publicita a nivel de conocimiento, a nivel de alguna información de valor. A partir de ahí, entonces se hace esta publicidad, esta presencia. Pero ¿qué es importante? Un concepto que se llama social selling, que es cómo hago presencia, cómo hago para conseguir lead o calentamiento de lead, como se habla en el lenguaje del marketing digital, ¿cierto? Que se aprovecha a través de la presencia en las redes sociales, ¿cierto? Entonces, las etapas de ese social selling hacen referencia a tres etapas importantes. La primera se llama atraer, la segunda enganchar y la tercera convertir. Cuando hablamos de atraer, entonces lógicamente ese buyer persona o ese avatar del que les hablaba hace un momento, ese cliente ideal tiene que tener una información completa de él, cuáles son sus estilos de vida, un brief que pueda haber ahí, ¿cierto? Una propuesta única de valor. Entonces, con esto atraes, Segundo elemento, enganchar, es mover al cliente para que compre tu servicio, ¿cierto? Para que te ubique, ¿cierto? Con contenidos que sean persuasivos, ¿cierto? ¿Para qué? Para eliminar las objeciones que puedan haber. Ven, no te conozco, sos una empresa desconocida para mí, sos un profesional que no te conozco. Entonces, cuando se publican algunos información o contenido que son persuasivos para ese interesado, que elimina sus objeciones, que genera un enfoque en esos puntos de dolor del cliente, ¿cierto? Que si yo estoy atrasado en la contabilidad, yo necesito una empresa seria, responsable, que me ayude con el tema. Si yo tengo un tema de impuestos ante la Administración de Impuestos Nacionales, necesito un tributarista que sepa del tema y que pueda representarme en ese sentido. Si tengo algún esquema o un modelo financiero para poder estructurar un proyecto en la empresa, ¿qué necesito? Un financiero que tenga conocimiento del tema, ¿cierto? De tal manera que acá es importante que lo que se va a publicar para enganchar a esos clientes, mercado meta,
tiene que ser entonces 80% que sean contenidos de valor. Y solamente en términos comerciales, un 20%. O sea, estamos hablando de un pareto bastante significativo, ¿cierto? El 80% son contenidos de valor, que es lo que engancha. Bien, y el tercero, entonces la tercera etapa ya es cliente, ya lo convertí, entonces lógicamente contadores, amigos financieros, tributaristas, tengan un WhatsApp business, tengan un WhatsApp para los negocios, ¿cierto? En donde ese WhatsApp tenga unas etiquetas, tenga unas respuestas rápidas, tenga una respuesta para esa persona que te está ubicando. Si es una empresa, hoy se utilizan los chatbots, ¿cierto? Y, lógicamente, el Messenger, ¿no? Que se hace a través de estas redes. Acá está para un modelo, porque los profesionales en estos tres procesos, ramas, áreas, lógicamente atienden también B2C, o sea, personas naturales que también presentan declaración de renta, también tienen algunos temas financieros por resolver, ¿sí? Y algunas personas naturales llevan alguna contabilidad, por decir algo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las redes que serían claves para atraer, enganchar y convertir? Aquí las están viendo ustedes, ¿cierto? Aquí están viendo Facebook, Instagram, acá está pues ya empieza WhatsApp en la parte de enganchar, Messenger, y para convertir, lógicamente está WhatsApp, Messenger y está el correo electrónico, ¿cierto? Bien, pero también para un modelo B2B, porque yo soy una empresa que atiendo a otras empresas, ¿cierto? Empresa atendiendo a otras empresas. O soy un profesional que atiendo a empresas. Entonces acá se habla pues de el B2B, business to business, empresas que atienden a empresas. En ese sentido, las redes más significativas, mírenlas acá están. La red campeona se llama LinkedIn. No es una red social, para que tengamos claro. LinkedIn es una red empresarial, una red profesional, no una red social, para que tengamos claro. Miren lo importante que es, amigos contadores, que hoy me están escuchando y me están viendo acá. Lo importante que es LinkedIn. Y acá se puede establecer todo una estrategia para poder hacer prospección a través de LinkedIn. Y hay una parte que es inclusive gratuita, donde yo puedo prospectar y llegarle exclusivamente. Yo puedo buscar para explicarle, para hacerme entender un poco, puedo explicarle a ese prospecto, puedo, digamos, escribirle, ¿cierto? Desde LinkedIn. Para eso tengo que tener un perfil en LinkedIn, lógicamente. Si soy empresa, te toca abrir un perfil de empresa y luego también un perfil tuyo como el director de la empresa o el gerente o el representante legal o el director comercial, etcétera. En donde ya como director comercial le puede llegar a ciertas personas directamente por sus cargos. Puede llegar a través de sus cargos, tú puedes decir, por ejemplo, si le vas a llegar al gerente, te interesa hablar con el gerente, gerentes de empresas en Colombia, gerentes, ¿cierto? Entonces vas a encontrar una gran cantidad de gerentes. Tú lo puedes ubicar también gerentes de empresas en Medellín o gerentes de empresas en Bogotá. O puedes también decir jefes de compras y te salen los jefes de compras. También lo puedes hacer por empresa. Eso se puede hacer a través de LinkedIn. A través de Facebook, que es una red más conocida, sería la segunda red por la cual me puedo comunicar también con empresas. Luego sigue Twitter, que es una red pues más orientada a otros aspectos, pero los empresarios también están acá. Luego sigue el YouTube, ¿cierto? Que hay que tener seguramente como empresa un canal de YouTube o como un profesional reconocido, un canal de YouTube que se convierte en un gerente de ventas. E Instagram, que es la última red, pero que también genera un impacto importante. Esta es información al año 2020. Bien. Canales importantes desde el marketing digital. Rápidamente. Páginas de blog. El blog es otro gerente de ventas. Si eres un contador reconocido, eres una persona tributarista reconocida, qué bueno que tuvieras un blog. A través del blog puedes comunicar, puedes generar contenidos de valor y por el blog te pueden ubicar muy fácilmente. Lógicamente una página web sería importante acá. Aplicaciones aplicaciones interactivas o app, ¿cierto? Que son muy importantes también porque a través de ahí hoy se están haciendo contactos con los profesionales que les estoy contando y a través de aplicaciones ya hacia el futuro inmediato, a mediano plazo y largo plazo, se va inclusive a generar información contable a través de aplicativos móviles.
¿cierto? Para que lo tengan pendiente, muy claro. Luego, importante acá en ese marketing digital, los SEO, ¿cierto? Que son la optimización para búsquedas a través de redes sociales, que te puedan ubicar. Entonces, por ejemplo, que más adelante creo que hablo al respecto, pautas, por ejemplo, en Google Ads o Google AdWords, ¿cierto? Y por último, los SEM, que son acciones de mercadeo digital que se hacen a través de las plataformas virtuales. Bien. Mecanismos de prospección hay 3. Los outbound, los inbound y los networking. Empiezo por el tercero. Los networking son las redes relacionales. Redes relacionales. Siempre recomiendo que para poder ser exitoso en términos comerciales hay que hacer redes, ¿cierto? Hay que buscar relacionamiento. Y están los otros dos, outbound, inbound. Los outbound, estamos hablando de poder establecer a través de, al principio, hacer una estrategia de mail, luego llamar en frío a ciertos clientes para poder presentarle una propuesta de parte de una compañía que se dedica al tema, al asesoramiento en estos 3 temas. Visita, lógicamente, correo directo, son estrategias outbound, hacia afuera, foros, congresos en los que puedas participar, recomendadores. Los recomendadores son muy claves. Casa de contadores que te recomienden a través de un software, por ejemplo, que tú estés en este momento utilizando y que sea de utilidad. Hoy están muchos software en la nube que son claves para poder tener la información desde donde quieras, desde la comodidad de tu casa o desde la comodidad de un viaje hasta donde quieras, puedas monitorear la información. Eso es lo clave de la información en la nube. Algunos acercamientos en redes sociales, lógicamente, ¿sí? Para bases de datos, para la construcción de bases de datos que hablaba hace un momento, es importante que tengan presente que se pueden comprar en la Cámara de Comercio, por ejemplo, en los gremios, por ejemplo, ¿sí? Se pueden comprar algunas plataformas que están en Internet, se pueden comprar bases de datos que son muy importantes, con muchísimos registros, que son claves para buscar esos clientes potenciales a los cuales quisieras llegar. Lógicamente, las bases de datos hay que validarlas y actualizarlas. Construir una base de datos de confianza implica, primero, a partir del mercado natural, familia, amigos, vecinos, conocidos, ¿cierto? Proveedores, clientes actuales, clientes potenciales, clientes perdidos. El hecho de que un cliente sea perdido no quiere decir que ya lo descarte en mi base de datos. Lo puedo tener ahí porque al futuro puede convertirse en cliente. O ese cliente perdido me puede recomendar a otro cliente, seguramente. Las redes sociales con los social media, ¿sí? Y entonces para ello, para estas llamadas en fríos, es importante tener presente lo siguiente. Tenés que conocer a tus prospectos cuando los vas a contactar. ¿Cómo los puedo conocer? Hago una investigación antes de contactarlo, a través de su página web, por ejemplo, a través de las redes sociales, a través del perfil que tiene en LinkedIn, a través de Facebook e Instagram. ¿Cómo hago para hacer una llamada en frío después de tener esos elementos? Hay una cosa en venta que se llama Trigger Event, ¿cierto? Que son eventos desencadenantes. Hombre, yo soy contador, no soy comercial. Entonces, como contador, la pregunta sería, ¿será que contrato un comercial? Claro, estaría muy bien hacerlo. Lógicamente, un contador recién egresado no tendrá los recursos para contratar a una persona comercial, pero un contador que ya tenga una trayectoria en el mercado o que tenga una empresa contable, ¿cierto? Con asesoría financiera y tributaria, pues lógicamente ya tendría un comercial que hace la labor por él, ¿cierto? Bien. ¿Qué es un Trigger Event? Cambios que hayan ocurrido, digamos, en la gerencia o nuevo directivo en la gerencia de ese prospecto. Nuevos proyectos, productos o servicios, entonces es importante saberlo. Algún proceso de expansión. ¿Qué tal uno llegar y hacer una llamada y decir, soy fulano de tal, soy Leiber Arrieta, de tal compañía, soy contador? Hombre, me entero que ustedes están en un proceso de expansión. Nosotros ofrecemos este producto, ¿cierto? Entonces, ahí llega de una manera contundente. Cambios en la tecnología son una excusa para romper el hielo, quebrar el hielo, como se dice en una llamada telefónica. Movimiento de la competencia. Es importante tener información de la competencia de la empresa a la que estás llamando, porque si tú tienes información de la competencia, a él le va a interesar eso. Entonces, bueno, información del sector al cual pertenece. Noticias en general que tenga que ver con prospectos, ¿cierto? Bien, yo quiero dejarles hoy un reto
para que lo piense. ¿Cuál es el reto? Si llegaras a elaborar una guía para llamar a los prospectos, ¿qué les dirías? Si hicieras una guía para llamar a los prospectos, ¿qué les dirías? Yo les voy a proponer una aquí muy simple, pero dejo el reto a ustedes para que la elaboren. Aquí una guía muy simple. Simplemente saludar en estos términos. Hola, buenos días, buenas tardes. Pedro, María, soy Juan Pablo de la empresa X. Le estoy llamando porque, y ojo, Trigger Event, porque nos enteramos que ustedes están en un proceso de expansión, están cambiando de tecnología, están en esto, el gerente ha cambiado, es decir, cualquier excusa que yo tenga para romper el hielo. Bien, entonces, en esta llamada que estamos haciendo, es importante tener presente lo siguiente, que informarle a la persona que me está interlocutando, informarle del tiempo. Tiene 2 minutos o 3 minutos para contarle, para darle una noticia. Y ahí entonces la promesa grande. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué es importante que resaltes en esa llamada? ¿Cuál es la seguridad que tú estás dando? ¿Cuál es tu diferenciación o cuál es tu diferencial por el cual te tendrían que escoger? ¿Cuál experiencia que tienes? Testimoniales. ¿Cuál es la tranquilidad que le generarías a esa persona con la que estás hablando? Entre ellos, entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las buenas noticias que podrías dar? Algunas experiencias trascendentes, entre otras. Esa es una guía muy simple. Yo acá les estoy dejando un reto creativo, pero aquí les estoy dando algunos elementos que podrían ser claves en este sentido. Bien. ¿Cuándo deberías hacer seguimiento después de llamar a un cliente? ¿Cuándo deberías hacer seguimiento? Leiber, los contadores hacemos seguimiento. Claro, hay que hacer seguimiento porque estamos haciendo una labor comercial. Se hace seguimiento una hora que se indica que es buena para hacer seguimiento, sería 3 de la tarde. Llamadas de contacto a las 3 de la tarde es una buena hora. La persona ya ha almorzado, ya el almuerzo le bajó, ya se tomó un café, ya está en disposición para el cierre del día, la última parte del día. Ahí entonces es clave hacer una llamada de contacto, ¿cierto? Día de la semana, por métricas, por estudios, por estadísticos que se han hecho, se han concluido que los jueves y los viernes son buenos días en la semana para hacer ese seguimiento. Hay excepciones, ¿cierto? Por ejemplo, el sector turístico. No vas a llamar a un restaurante un viernes porque está full, ¿cierto? Entonces, ahí hay algunas excepciones. Bien. Fecha importante. La última semana del mes es clave. Ojo, no el último día. La última semana o incluso de la tercera semana y media hacia allá es clave para contactar y hacer seguimientos a una propuesta que está en manos de una empresa a la que quieres convertir en cliente. Y el inbound, ¿cierto? Que son los eventos que se hacen para poder traer, los otros eran hacia afuera, estos son hacia adentro. ¿Cómo hago para cautivar personas o empresas, personas jurídicas o naturales, para que se conviertan en clientes? Hay algo que se llama los lead magnet, que son los e-book o libros, algún PDF que sea muy importante, un PDF de la reforma tributaria, por ejemplo, que es clave. Informes a cambio de los prospectos. ¿Qué es lo que se hace? En la página web entregas esto, pero a cambio de ello generas información de la persona que está mirando la información que tienes colgada ahí. O sea que para poder descargar este PDF te toca llenar algunos datos, entonces ahí estás tomando bases de datos, ¿cierto? Bien, lo otro es los blogs, que ya les hablaba de los blogs, los podcasts que están tan vigentes y las webinars. Una webinar como la que hoy estamos haciendo acá, importante que ustedes tengan un speaker, un contador que sea experto y que de pronto en 40-45 minutos pueda generar para los asistentes información de valor. Bien, esto era lo que quería contarles hoy. Con todo el gusto, estamos prestos para escuchar algunas preguntas que seguramente el público hoy quiere generar. Si está en nuestras manos darle respuesta, pues bienvenida a las preguntas. Juan Pablo, no sé si ya estamos listos ahí para dar respuesta o si hay alguna pregunta en el chat. Leiber, excelente todo esto.
Muchísimas gracias por toda la intervención. Ahí de pronto me escuchas retorno, o está No, bien. te escucho bien. Ok, perfecto. Bueno, yo acá en realidad tomé nota de varios temas Sí. y a la espera de que de pronto alguna de las personas que en este momento nos está viendo y hagan sus preguntas, y los invito a que puedan realizar también sus inquietudes sobre todo este montón de información que acabamos de recibir. Yo planteé algunos temas y pensando y poniéndome también en la posición de estos contadores que apenas están iniciando en su mundo, Sí. que por qué no están recién egresados, que manejan una, dos contabilidades en este momento. ¿Cuál sería la recomendación para estas personas que inician esa carrera como independientes y quieren hacer una buena estructura comercial? ¿Cuál sería esa recomendación? Bueno, ahí cuando uno no tiene conocimientos, digamos, Juan Pablo, en temas comerciales, hay empresas que lo hacen por uno, ¿cierto? Hay empresas que prestan servicios de acompañamiento a otras empresas para poder ayudarle a mejorar sus ventas. Cuando estamos hablando de una persona muy joven, ¿cierto? Todos lo fuimos, yo también fui joven y también arranqué una profesión, una carrera, y la credibilidad, cuando uno es muy joven, tiene que sustentarla con muchísimo conocimiento y mucha disciplina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú tienes al frente un empresario de una generación de los baby boomers, que es una persona que tiene entre 55 y 70 años, ¿cierto? Que hay personas de 70 años que siguen siendo totalmente activos en el mundo empresarial, o de 60 años y siguen siendo activos, y ve a una persona que tiene 23 años, 24 años al frente, ¿cierto? Para poder llegarle y generarle un impacto positivo, tiene que llegar con muchísima seguridad ahí, ¿cierto? Para poder, ante una pregunta que le haga ese empresario, estar preparado para responderle de manera muy estratégica, certera, porque de lo contrario, pues pierde credibilidad, que es lo que está ganando en ese momento inclusive, ¿cierto? Entonces, hoy es mucho más fácil. Yo le recomendaría a los contadores jóvenes que se vinculen con plataformas que sean, por ejemplo, en la nube, ¿cierto? Que a través de estas plataformas se pueden conseguir clientes que también son muy del talante digital, de la transformación digital, y seguramente ahí se van a encontrar. Buscar, por ejemplo, llevar contabilidades de emprendedores, ¿cierto? Emprendedores de gente joven también. Eso también sería una buena estrategia, porque ese joven comprendería al otro joven en ese sentido, ¿cierto? Sería un poco solidario con él y comprensivo con él, que está emprendiendo como él también está emprendiendo a nivel de empresa, ¿cierto? Lógicamente, los costos de una contabilidad en ese sentido, pues pueden variar un poco. ¿Qué les recomiendo a los contadores? A todos, a todos. Las cosas cuestan lo que cuestan, ¿cierto? Muchas veces hay, y no solamente en los contadores, sino en muchas profesiones, hay un rifirrafe y una pelea de precios. Yo no me metería en ese cuento. Yo no me metería en el cuento. Y lo digo porque en lo que hacemos, muchas veces, no, es que me lo dan más barato. Tranquilo, bien pueda. No, nosotros lo que ofrecemos, ahora bien, cuando uno explica muy claramente y contundentemente cuál es el diferencial que tiene, cuál es el diferencial, por qué me tendrían que contratar a mí, cuál es mi propuesta de valor, y la tengo muy clara, el precio pasa a un segundo o un tercer plano. Entonces mi recomendación es, no se metan en la guerra de precios, porque salen sacrificados, ¿cierto? Muy bien. Excelente, Leiber. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, para un precio más barato u otro más barato, entonces se vuelve un tema de competencia donde en realidad no hay un factor diferencial. Totalmente de acuerdo. Así Así es. es. Así es. Leiber, y ya de pronto pasando ya también pues para aportarle a estas empresas que no solamente ya son de materia individual, sino que son casas de contabilidad, firmas de contabilidad, y digamos que han dedicado obviamente en su mayor medida el tiempo a ejecutar su labor de manera impecable, digamos que mantener siempre estos clientes, pero Sí. ¿cuál sería esa recomendación para estas casas que ya están suficientemente sólidas y quieren como llegar a dar ese paso a una estrategia comercial mucho más sólida y más fuerte?
¿Cuál sería esa recomendación para ellos que ya están más avanzados? Claro, pues sí sería ya estructurar su área comercial, porque yo conozco contadores que son supremamente expertos en lo que hacen, pero y me lo han dicho, me lo han compartido. Hombre, a mí no me ponga a vender nada, yo soy el de acá, a mí pregúnteme de impuestos, pregúnteme del tema financiero que también manejo. Hay unos que son expertos en el tema financiero, otros en impuestos, otros son más en el tema contable. Claro, eso es totalmente válido. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le recomendaría a una casa ya de contadores que genere unos ingresos importantes, por decir algo? Una casa que genere al año 1.200, 1.500, 2.000 millones de pesos que existen, ¿cierto? Porque tiene digamos, una infraestructura bien interesante. Una empresa como esas tranquilamente puede contratar un líder comercial y 2 o 3 personas que ejerzan la labor comercial, ¿cierto? Para que ellos sean quienes lleven a los clientes hasta donde necesitamos llevarlos, ¿cierto? Lógicamente, con lo que les decía, el contador experto, ¿qué es lo que hace? Casi que los comerciales estarían listos, es para coger esos leads calientes o los leads que ya están, los interesados, los prospectos, y ya llevarlos al momento del cierre. Porque ese líder, ¿qué es lo que hace? Él lo que hace es hacer presencia en algunos foros, e incluso en algunas universidades y facultades de contaduría pública, algunos temas en las asociaciones de contadores, en algunos foros de gremios, ¿cierto? Gremios del comercio como FENALCO, como la ANDI, o sea, en los medios de comunicación a través del Free Press que les recomendaba. Eso es lo que hace un contador reconocido. Es más, ser recomendado por otros empresarios también hace parte. No se les olvide esto. Los recomendadores son muy claves en la vida comercial de una empresa. Entonces, lo que hace el contador, ese experto del que hablo, ese líder, él no va a ir a cerrar, a cotizar, eso lo hace el comercial. Él hace esa primera parte y el comercial lo que hace es consolidar y hacer el proceso de conversión en clientes ya de esos prospectos. Excelente, totalmente de acuerdo, Leiber. Dándole espacio de pronto acá a las personas que nos ven el día de hoy, ya tenemos algunas preguntas. Nos pregunta Daniel Márquez, un saludo, Daniel. Buenas noches, ¿en cuánto tiempo se volverá obsoleta mi estrategia de marketing o cada cuánto es recomendable actualizarla? Excelente pregunta, excelente pregunta. Cuando estamos hablando de la estrategia de marketing y ventas, hay que dividirlo en dos partes. Una es tener yo un plan de mercadeo y otra es tener un plan de ventas. Son dos cosas que se pueden de alguna manera encontrar, se pueden tributar, hablando en términos acá pues del gremio, se pueden tributar, sí. pero son dos cosas distintas. ¿Cuándo hago plan de ventas? Cada año. Ojo, lo elaboro, pero no quiere decir que el plan de venta que hice en el mes de diciembre para arrancar en enero ya queda listo, impecable hasta el mes de diciembre. No es así. Tengo que irlo validando cada mes, ¿cierto? Que las estrategias que tenga sí son vigentes aún, ¿cierto? Para responderle pues a la persona que hizo su pregunta, a Daniel, es decirle muy claramente que cada mes lo debo revisar. ¿Por qué? Porque el plan de venta que estaba construido en el año 2020, en enero en Colombia, estaba, digamos, entre comillas, iba bien con cierta expectativa, porque ya se hablaba de la pandemia a nivel, creo que todavía no se había declarado pandemia, se hablaba de un virus, ¿cierto? Se hablaba de un virus, sí. Todavía no era declarada pandemia en enero. Estaba el plan de ventas. Febrero sigue, digamos, el plan de venta. ¿Qué pasó en marzo? El 17 de marzo, ¿cierto? Ya hizo un año, hay un año largo ya. El 17 de marzo hubo una encerrona en Colombia. ¿Qué pasó con el plan de ventas? Hombre, un evento externo me lo modificó considerablemente. Y a partir de ahí, 3 meses, tenemos casos de empresas que hoy asesoramos, que tienen 3 meses con un bache impresionante de ventas, con un bajonazo impresionante de ventas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con el plan de ventas ahí? El plan de ventas se replanteó. Si había cosas presenciales, ¿qué pasó? Transformación digital, ¿cierto? Inmediatamente se volcó al tema digital. Muchas empresas empezaron, no tenían preparado nada en temas de marketing digital, hicieron unos procesos de improvisación tremendos, que el que no lo supo hacer, antes fue peor el remedio que la enfermedad.
Entonces, en ese sentido, hay que tener toda la claridad para decir que el plan de venta lo preparo para el año, lo mismo que el plan de mercadeo, pero lo voy monitoreando en el tiempo. Y gracias a Daniel por la pregunta. Sí, sí, Leiber, muy valioso eso que mencionas, porque nada está escrito en piedra, y en realidad lo que debemos hacer constantemente es estar validando, porque finalmente lo que hacemos es estar jugando en el mercado, y es importante también escuchar las señales del mercado. Completamente de acuerdo. Acá tenemos otra pregunta de Luis Antonio García. Un saludo a Luis. En el caso de iniciar como independiente y no poseo experiencia llevando contabilidad de empresas, sino solo como empleado, ¿cómo podría responder el tema de la experiencia que mencionabas? Es muy buena pregunta y muy dura, Luis. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Miren, yo puedo buscar partner. Ya tienes la experiencia, Luis, en una empresa. Buscas un partner, un colega que seguramente lo tienes, que sí lleve contabilidades y que te respalde con la experiencia de él, respalde lo que tú haces, ¿cierto? Y eso es transparente, no estás engañando a nadie, simplemente estás diciendo, mire, yo tengo una alianza con esta persona, yo soy Luis, soy contador, tengo estas, pues puedo hacer el trabajo y tengo una alianza estratégica con esta persona, y esa persona te puede avalar con las experiencias que tiene ya llevando contabilidades. Y es decir, y es hacer una alianza real, o sea, no es de papel, es una alianza real en donde en cualquier momento determinado la persona te pueda respaldar. Y por eso acostumbran los profesionales pagar algo, o sea, es decir, mira, cobrame cuánto me cobras por representarme las 2 primeras veces, por ejemplo, ante una junta, ¿cierto? Y listo, y como estamos hablando de una alianza, pues se asume que los dos están trabajando en ese mismo sentido, ¿cierto? Entonces, ahí lo puedes hacer y me parece que puede ser estratégico y te puede generar buenos resultados en ese sentido. Acuérdate, Luis, buscar partners que te avalen y te respalden con su experiencia. Eso es válido. Ahí de pronto, Leiber, entra mucho, pues noto que entra mucho la parte que mencionabas del networking, donde sí, podemos empezar a construir también un equipo, porque evidentemente pues uno nunca se las va a saber todas, y es importante siempre tener o coordinar un buen equipo de trabajo. Totalmente de acuerdo, así es clave, es trascendente, así es. Tatiana Sepúlveda nos hace otra pregunta. Saludos a Tatiana. Buenas noches. ¿Cómo podría adquirir base de datos, ya que en las páginas web solo aparecen los teléfonos, pero en muchas ocasiones los teléfonos están desactualizados y no se encuentran correos? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Lo primero, lo puedo comprar en la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio hay información que va a bases de datos de 500 o 1000 registros, que va desde 480,000 hasta 4 millones de pesos. Dependiendo de mi presupuesto, así mismo compro bases de datos. Ese es un camino, ¿cierto? Otro camino es que tú ubiques, dependiendo, me gustaría mucho saber si ella va orientada, si nos puede aclarar, sería muy bueno, si va orientada a empresas o ella busca asesorar a personas naturales, o cómo sería como la estrategia B2C o B2B. Y con base en eso le podemos ayudar. Yo le voy adelantando la respuesta. Si es B2C, a través de Facebook puedes buscar crear un grupo, por ejemplo, ¿sí? Para que se vaya vinculando gente a tu grupo de interés. Eso es una. Y buscando gente con el perfil parecido al tuyo, ¿cierto? O clientes prospectos en personas naturales. Eso a través de Facebook. También lo puede hacer a través de LinkedIn, ¿cierto? Pero en LinkedIn va más que todo al mundo corporativo, ¿cierto? Ahí va orientado al mundo de las empresas, ahí lo puedes ubicar. Tú puedes buscar, por ejemplo, si quieres un sector, te puedes ubicar desde LinkedIn, buscar, por ejemplo, empresas del sector agropecuario, por decir un caso. Entonces ahí te van a aparecer el sector agropecuario. O jefes de compras, como les decía hace un momento, te van a aparecer jefes de compras. Por el perfil del cargo. Por el perfil del cargo tú puedes ubicar, y ya, estando en el perfil del cargo, desde LinkedIn tú le puedes escribir, que me gustaría en otra oportunidad, Juan Pablo, poderles enseñar a través de LinkedIn, ya en vivo, en directo, cómo se puede hacer esa prospección a través de LinkedIn, ¿cierto? Que es importante tenerlo presente. Ahí lo puedes hacer. No sé si ella amplió un poco la pregunta y podemos ajustar con la respuesta, o si la respuesta
sí satisface como sus expectativas. Ok, bueno, mientras que Tatiana de pronto nos complementa la pregunta o nos da respuesta a ver si fue claro. Tengo otra de las personales de las que tomé nota, y noté que enfocabas también en materia de comercial la parte de B2C o B2B. Sí. Pero entonces acá me surge una inquietud, y es, ¿de qué manera yo puedo definir asertivamente cuál debe ser mi línea, o si yo debo estar presente en las dos líneas al tiempo? ¿O qué determina eso? Esa es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Dependiendo mucho de las expectativas que yo tenga como profesional. Depende de muchos factores. Una, puede ser gente joven, dice, no, yo empiezo primero presentando declaraciones de personas naturales, que no son de mucho impacto. Si me equivoco, pues puedo pagar hasta con mis honorarios y no pasa nada. En cambio, una empresa, la cosa es a otro precio. Los impuestos son más altos. O sea, hay muchas más, digamos, condiciones muy especiales en las empresas. Y sobre todo, si estoy empezando, pues lógicamente, regularmente se empieza con empresas pequeñas. Yo les voy a dar un consejo acá. Todas las empresas son muy importantes. Nosotros vivimos del mundo de las empresas, ¿cierto? Pero empresas que sean agradecidas se llaman las pymes, las pequeñas y medianas, ¿cierto? Incluso algunas estructuras de micropymes, empresas que venden entre 1.000 millones de pesos, entre 50 millones de pesos y 1.000 millones de pesos. Esas son empresas súper agradecidas, ¿cierto? Empresas de entre 50 millones al año, es una empresa muy pequeña, y 1.000 millones. De 1.000 millones a 5.000 millones es digamos, es un sendero bien interesante de empresas, ¿sí? También muy interesante, pero de 5.000 hacia arriba, ya la cosa es a otro precio. Ya lo que se pretende en ese sentido es ubicar casas de contadores, o sea, o empresas, ya no tanto una persona, así tenga un equipo, pero ya buscan esa empresa seguramente. Entonces, en ese sentido es importante tener la claridad. ¿Cuál empresa, cuál perfil busco? Si es B2C o B2B. Juan Pablo, depende mucho de la expectativa que tenga el profesional. Hay gente que dice, no, yo soy de empresas, yo asesoro empresas, no me interesa asesorar personas naturales. ¿Por qué razones? Por algunas razones. Entonces simplemente se enfoca en empresas. Más del talante del profesional e incluso de las casas de contadores o de las oficinas de contadores de tomar una decisión como estas. Debería ser así. Excelente, sí, queda súper claro. Acá Tatiana nos contesta: empresas pyme del sector industrial. Este año estoy independiente y tengo una empresa, pero quisiera crecer profesionalmente. Ok, excelente. Tiene una empresa, una primera estrategia, Tatiana, es pídale un referido o dos a esa empresa que ya tiene. Si la empresa está contenta contigo, te puede recomendar dos. Le voy a dar este dato, Tatiana. Las empresas, cuando a uno lo recomiendan, la probabilidad de conversión es del 80% por lo menos. Entre el 70 y el 80 hasta el 90%. O sea que la probabilidad que te contrate una empresa que te recomiende esta empresa es altísima. Entonces, por eso tiene muchísimo valor hacer un trabajo impecable para que te recomiende. Y por recomendación ya vas casi a la fija. De tal manera que acá digamos, ese es un camino. Otro camino es enrutarse por ese panorama de empresas y ubicarlas a través de la plataforma de LinkedIn. A través de ahí la puedes ubicar. Por empresa puedes ubicar empresas fulanas de tal en Antioquia y ahí te sale la lista de empresas y ya vas directamente a la persona contacto que tú quisieras, con la que quisieras hablar para ofrecerle tu servicio. Lo puedes ubicar desde LinkedIn. Entonces, es una estrategia que es bien buena, bien interesante. Excelente la respuesta, Leiber. Voy a ir rápidamente porque nos empieza a acabar el tiempo y la verdad pues me quedan muchas cosas también para complementar, pero entonces quisiera saber qué parte de esto ya no lo contestaste al inicio, sí, y es el tema de la competencia con precios. Sí. Pero también me pongo en la posición por ejemplo, una persona que apenas está iniciando, o incluso le pasa también a las firmas grandes de contabilidad. Sí. ¿Cómo hacer para encontrar un lugar justo para ambos en ese proceso de negociación que se da en términos comerciales? Excelente. Mire, un negocio es bueno cuando las dos partes ganan, ¿cierto?
ahí es un negocio bueno. No tiene sentido que un contador cobre, por ejemplo, 1.200.000, por decir una cifra, y que le diga, no, yo solamente tengo 800. Pues ese contador está cobrando 1.200.000 es por algo, porque él tiene en esos honorarios, él va a incluir unos servicios X, ¿cierto? Yo no rebajaría la tarifa, ¿cierto? Yo no la rebajaría porque casi que bajar la tarifa es sinónimo de te entrego el producto, pero ya no todo lo que te prometí, sino que ya no te entrego ni esto, ni esto, ni esto. Entonces ya va a quedar tu servicio como a medias. Y yo particularmente no estaría, pues, digamos, de acuerdo con una posición como esas. Las cosas valen lo que valen, ¿cierto? Un futbolista que haga buenos goles, pues cuando lo contratan le pagan muy buen dinero, porque si le bajan el precio, pues él no, pues, ni siquiera contemplaría la posibilidad, ¿cierto? Entonces es importante tener presente que cuando se habla de honorarios, los honorarios son claves en ese sentido, cobrar lo que realmente vale. No menos de eso. Mire, yo me aprovecho de otra profesión y yo conozco el gremio de los contadores más o menos de cerca. Lo conozco. Y miren, los abogados son un gremio que, digamos, de alguna manera han determinado a través de los colegios de abogados y todo eso unos honorarios. Tengo entendido que en los contadores se ha aproximado un poquito al tema, pero muy frecuentemente quiebran esos precios. Un abogado dice, por ejemplo, un reglamento interno de trabajo vale un salario mínimo, y eso vale. Y si va al abogado 1, al 2, al 3, todos le van a cobrar un salario mínimo. No va a resultar uno que le dice, no, yo le hago eso por la mitad del mínimo. No, creo que no. En la gran mayoría hay un pacto ahí, digamos, de caballeros profesionales que hace eso. 2, los médicos. Usted va donde un médico especialista, y un médico especialista, dependiendo de la especialidad, su cita particular vale 150, 200, 300.000 pesos. Y eso cobran todos, ¿cierto? Un oftalmólogo, por ejemplo, ¿sí? Y un cardiólogo, por ejemplo, un internista. Digo porque conozco el sector de salud también, ¿cierto? He trabajado ahí. Entonces, ellos tienen unos precios que son respetados, ¿cierto? Porque los contadores también no respetan sus tarifas, ¿cierto? Que sé que a nivel de las asociaciones y todo eso han tratado de establecerla, eso lo sé. Pero es importante que lo tengan claro, que no baje los precios porque sí, y que para entrar en un negocio quiebre tus precios. No, me parece que no se ve bien. Más bien muestra los diferenciales. Devuelve eso en servicio, devuélvelo en información de valor. Un contador debería hacer cada mes o cada mes y medio una reunión con la gerencia para mostrarle unos indicadores. El contador tiene que ser de mucho corte gerencial. Es mi recomendación, porque el trabajo operativo se lo hace el software del que hablaba ahora en la nube, o se lo hacen los auxiliares. El contador como tal lo que hace es convertirse en un asesor empresarial. Ese debe ser el perfilamiento. Leiber, lo puedo hacer desde que tenga 2, 3 años de egresado. Desde ahí lo puedes hacer. Empieza a hacer tus pequeños pinos y cuando ya lleves 5, 6 años, 10 años, te buscan por eso, porque entregas información de valor. He integrado juntas directivas y he tenido contadores al frente, por eso hablo con propiedad. Y contadores que le hemos pedido desde las juntas directivas cómo necesitamos la información. Por ejemplo, hay contadores que dicen, no, es que yo no le hago presupuesto, ni siquiera lo reviso, eso que lo haga la empresa. Hombre, lidere el presupuesto de la empresa, que dentro del presupuesto están sus honorarios, ¿cierto? Entonces, téngalo presente. Lidérele un presupuesto bien estructurado, mes comparado con mes anterior, el gasto real versus presupuesto y año anterior. Toda esa información de valor que sé que muchos contadores lo hacen, pero sé de casos de otros que no lo hacen, ¿cierto? Simplemente llevan una contabilidad y pasan una cifra, unos libros y listo, hasta ahí. No puede ser. Hay que trascender eso. Hay que generar información de valor para que así mismo valoren lo que estás haciendo. Leiber, me gustó demasiado esa respuesta porque nos lleva enfocados más a buscar cómo acomodarnos en el precio. No, muestre en realidad su valor, entréguelo, demuestre hasta dónde usted puede llegar y que el problema no sea el precio, que no lo miren por factor precio. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Leiber,
Nos comentabas que ya cuando de pronto tenemos la casa de contabilidad y que ya tiene un poquito más de estructura y de capacidad económica para realizar el proceso, y hay como una figura Sí. de gerencia que se encarga como de hacer el networking y esto, ya se debe recurrir a la fuerza comercial. ¿Qué características debería tener esa fuerza comercial en materia de que acá hablamos de algo que es muy consultivo? No Sí. es algo de vender un producto como tal, sino que ya de tener un conocimiento de causa. ¿Qué pesaría más en este caso? ¿La materia comercial o el tema contable? ¿O cómo podríamos definir eso? Es muy buena pregunta, Juan Pablo. Bueno, con relación a esto, el comercial tiene que tener primero un conocimiento importante, medianamente técnico en lo que entrega la casa de contabilidad, ¿cierto? Yo siempre he dicho, y a mí me han preguntado eso, bueno, ¿usted qué prefiere? ¿Una persona comercial que aprenda temas técnicos de ingeniería o vuelva un ingeniero comercial? ¿Cuál de los dos caminos, cierto? Es una pregunta que me hacen mucho. Yo qué digo, hombre, un buen comercial, si necesita temas técnicos, es capaz, porque ya lo comercial lo maneja. Ya lo técnico lo puede aprender, ¿cierto? Porque ya las competencias comerciales las tiene. ¿Qué es importante ahí? Que sepa muy bien cuál es el portafolio que está vendiendo y que asista a eventos de los contadores y que el contador lo prepare en cuanto a lo que tiene que ir a ofrecer y a hablar para que argumentar para que esa empresa prospecto confíe en lo que él está diciendo. Porque si a toda hora tiene que ir el contador, el experto, a acompañar al comercial, pues no va a tener tiempo. Si tiene 2 o 3 comerciales, ¿a qué hora los atiende a todos? Entonces, por eso hay que transferir ese know-how, ¿cierto? Ese portafolio, así como cuando un comercial ha vendido, por ejemplo, textiles o ha vendido granos, arroz, o ha vendido atún, o se ha vendido electrodomésticos, ¿cierto? Y pasa a vender maquinaria, como conozco casos, maquinaria industrial, de metalmecánica, vender torno, fresadoras, otras cosas muy distintas. Entonces, claro, ¿qué tiene que hacer? Lo que necesita la empresa es un comercial, un líder del tema comercial. Lo técnico lo aprende con la empresa, ¿cierto? Es como cuando contratan un gerente. Un gerente tiene que ser un estratega, ¿cierto? Y también multisectorial. Un gerente no está concebido para solamente administrar restaurantes, no. El sector que le venga. Conozco personas que han sido gerentes en botellas, trabajando con gaseosas, y después con electrodomésticos, y después con motos. Y bueno, y lo importante es que sea una estratega y que tenga estrategia comercial. Eso es lo más relevante. En este caso aplica lo mismo. El comercial es comercial y lo técnico lo puede aprender tranquilamente, Juan Pablo. Súper claro, entendido. Leiber, ya para cerrar, acá tenemos una última pregunta de Rafael Arango. Saludos a Rafael. ¿Cómo puede impactar la inteligencia artificial a los procesos contables? Una pregunta tremenda. Robusta. Considerablemente, robusta, considerablemente. Me leí un libro de inteligencia artificial que se llama ¿Qué haremos cuando las máquinas lo hagan todo? Para Rafael. Se lo recomiendo, Rafael. ¿Cierto? La inteligencia artificial ya es una realidad. Eso no es que sea el futuro, ya eso está. Ya eso está. Incluso los invito a que miren en Samsung. Hay un mecanismo, un proyecto que tiene Samsung, que no recuerdo ahorita su nombre, pero ahí debe estar. Si alguien me ayuda ahí con Google, lo puede buscar. No recuerdo en este momento, pero es un proyecto que involucra casi que la inteligencia artificial, simulando casi que tú ves al frente una persona y se ve como una persona y resulta que es un robot, ¿cierto? Entonces ya hoy la inteligencia artificial es una herramienta que te permite, si no existiera la inteligencia artificial, Amazon no sería lo que es, ¿cierto? Todo lo que hace Amazon para ser una empresa tan gigante es acompañada por la inteligencia artificial. Le cuento para Rafael, la contabilidad, incluso el derecho, muchas profesiones, hacia el 2050, algunas desaparecen y otras totalmente replanteadas. Y la inteligencia artificial va a ser parte protagonista, o está ya siendo protagonista. Por inteligencia artificial se puede hacer hoy todo el tema de monitoreo, el tema de cobro de cartera, por ejemplo, que muchas veces las carteras están en manos de
del área contable y financiera, ¿cierto? Y mucha información de este calibre de cobros de cartera ya están en manos de la inteligencia artificial. Está ya Rafael jugando un papel muy importante en la inteligencia artificial porque, claro, si no fuera así, pues no hubiera trascendido empresas tan significativas como Alibaba, AliExpress, Amazon, todas las empresas que hoy son supremamente grandes y que sería casi imposible atender con seres humanos todo lo que en este sentido está. Netflix es un buen ejemplo de inteligencia artificial. Cuando tú estás frente al televisor, ojo pues, hablando fuertemente, seguramente a través de algunos sensores se comunica y te captan los mensajes. Si tú estás canaleando, pasando en Netflix de una película a otra, te puede salir tranquilamente un mensaje, la película que estás buscando con relación al tema, mírala aquí, y te proponen temas. ¿Qué es eso? Inteligencia artificial, ¿cierto? Que te permite a vos, a través de una cantidad de algoritmos, ubicar las expectativas, los deseos, las necesidades, la información, lo que necesites, te lo puede dar a través de este mecanismo de inteligencia artificial. No sé si queda clara la respuesta para Rafael. Ahí de pronto, Leiber, muchísimas gracias por esa intervención. Para complementar un poquito este tema, me gustaría mucho que también los contadores y todas las personas pues, que manejan esta materia no le teman a este cambio tecnológico, a este proceso tecnológico. ¿Por qué? Todo este cambio, toda esta transformación, esta construcción de tecnología se hace con la finalidad de poder especializar y afilar mucho más todo el tiempo y la labor humana que se ejerce en cada una de las empresas. ¿Por qué? Por medio de inteligencia artificial, algoritmos de predicción que nos empiecen a sacar, por ejemplo, presupuesto presuntivo para 2021, de acuerdo a todos los movimientos generados ya desde una base de datos de un sistema de información muy sólido, ya me saca un presupuesto presuntivo, de acuerdo a todos los gastos y los ingresos que yo he tenido, ya él me lo puede sugerir. Desde un sistema de información, ¿ahí qué nos vamos a ahorrar? Él nos va a ayudar a optimizar esa labor que en realidad la puede hacer una máquina. Pero toda esa labor de consultoría, toda la labor de acompañamiento y de toma de decisiones, que en realidad las debe ejecutar un ser humano y las deben ejecutar los contadores con todo su conocimiento, lo hacen de la mano de estos avances tecnológicos. Yo te complemento algo, Juan Pablo, para terminar de responder la pregunta a Rafael. De pronto dije, bueno, hay algunas carreras replanteadas y todo lo demás, pero hay otras que surgen. En el libro que le recomiendo a Rafael, ahí claramente dice que en Estados Unidos desaparecerán como 1.500.000, 1.600.000, 2 millones de empleos por el primer impacto de inteligencia artificial. Claro, desaparecen 2 millones o póngale 2,5 millones, pero aparecen 3,5 millones más. O sea que antes, al contrario, genera un gradiente positivo en la generación de empleo, pero es empleos para personas con un perfil distinto, o sea, actualizado a la nueva versión, es lo que quiero decir ahí. O sea que ese hecho que las máquinas nos van a reemplazar, yo me resisto, y en ese libro que me leí ahora en pandemia de inteligencia artificial, quedé completamente convencido, ¿cierto? Que no será así. Que el ser humano domina las máquinas porque fue el que se las inventó, ¿cierto? Y en el momento que las máquinas quieran tomar ventaja, ahí está el ser humano para frenarla nuevamente, ¿cierto? De tal manera que ahí no hay de ninguna manera ningún temor en ese sentido. Otro libro que recomiendo es este, ¿cierto? No sé la cámara, aquí, eso, acá. Mira, este libro también lo recomiendo para Rafael también, 21 lecciones para el siglo XXI. Fue un libro que también me leí en pandemia y lo recomiendo a ojo cerrado porque es un libro que te da una visión. También ahí toca el tema de la inteligencia artificial y el tema de las máquinas, Rafael, que te interesó el tema, entonces ahí te puede aportar bastante este libro. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, Juan Pablo. Tenemos una última pregunta, ya para aquí sí irnos. Luis Alfonso nos pregunta, ¿qué es más valorable en una empresa? ¿Calidad-precio del producto o servicio-calidad de la misma?
Bueno, yo le resalto a Luis sobre todo el tema del servicio y de la experiencia. La calidad, Luis, nos la merecemos. Yo no entraría a competir o a hablar o a resaltar un tema de calidad, ¿cierto? Precio, ya les dije yo qué pienso con relación al precio. Para mí es resaltar un diferencial. Yo voy a precio, no compito, ¿cierto? Si, por ejemplo, alguien me va a contratar a mí como consultor que somos, etcétera, y nos va a decir, no, es que yo solamente tengo 1.000.000 de pesos, por decir una cifra cualquiera, o tengo pues 100 pesos, para no estigmatizar ahí, ni mucho menos. Tengo 100 pesos y yo valgo 150 porque sé que eso vale, pues yo le digo, no, búscate uno de 100, ¿cierto? Tranquilo, porque también puede haber opciones. Pero lo que vos cobras en 150, pues hombre, ¿cómo lo vas a cobrar en 100? Mira todo el descuento que estarías haciendo. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Yo me iría, Luis, por el tema de servicio y por el tema de experiencia, más que por un tema de calidad. La calidad te la mereces. Y eso era en los años 80 o 90, tal vez, que uno decía, no, es que nuestro producto es de calidad. Hoy, siglo XXI, te dice, ¿cómo así? Es que tiene que ser de calidad. Pues es que si no tiene calidad, yo no lo voy a comprar, ¿cierto? Entonces es importante tener presente, yo resaltaría sobre todo el tema de servicio, el tema de la experiencia por encima de los dos. Y los diferenciales, acuérdense siempre, los diferenciales. No, Leiber, excelente, excelente respuesta. Y yo sé que digo que para terminar, ya acá hay una última pregunta de amigo contable y nos dice, hablando de tecnología, ¿cómo ves la contabilidad en 5 años? Totalmente en la nube, totalmente en la nube. La contabilidad la veo ya hoy está pasando eso, pero desde un celular, desde el que está generando el gasto, no preguntó una persona para hablarle a la persona, no, es de una empresa. El nombre de la persona que hizo la pregunta, Juan Pablo, ¿es cuál? No. El nombre de la persona es Fabián. Ah, Fabián, perfecto. Fabián. Para Fabián, Fabián. Totalmente digitalizado en la nube, ¿sí? Con una facilidad impresionante para generar reportes que generen valor, indicadores. Yo veo la contabilidad, el contador no lo veo llevando ni un solo registro. Es más, no necesita el contador saber dónde va a contabilizar, si esto es de naturaleza crédito, débito, dónde. No, el contador lo que necesita es tener la información organizada con la ayuda también de todo el tema de tecnológico, inteligencia artificial, para ayudarle de una vez por todas. La información contable muchas veces se utiliza para presentar impuestos y no puede ser. La información contable es muy valiosa. Mire que aquí repartimos tres cosas: lo contable, lo tributario y lo financiero. Los tres son muy importantes, ¿cierto? Pero la información contable, un mes y medio, y todavía no han entregado el mes que cerró. Ya va a ser cierre el 30, se cerró, ¿cierto? ¿Por qué? 3, 4, 5 días antes del cierre tienen que estar todas las facturas y todo lo demás, porque eso es de las terminales. ¿Cómo veo la contabilidad? Siendo alimentada desde la nube, los proveedores haciendo desde sus propios software en líneas, ¿cierto? Facturación en línea, todo en línea. Ya la facturación electrónica, ya la factura es electrónica, la nómina es electrónica, absolutamente lo veo en la nube, absolutamente todo, Fabián. Así veo la contabilidad y toda la información financiera, tributaria, contable, totalmente digitalizada y en la nube. Así lo consigo. Sí, 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 no. Qué visión tan amplia la que tienes, Leiber, totalmente de acuerdo en ese proceso. Y para también responderle a Fabián, que por cierto, un saludo a Fabián y amigo contable que hacen parte también del equipo de Begranda. Conjuntos pues hacemos algunos webinars también para dar contenido de valor a la comunidad. Y tal cual como dices, esto finalmente, porque decimos sí, pero es que la empresa se demora en pasar las facturas, en pasar los egresos. Ya estamos hablando de un mundo donde en realidad todo empieza a ser electrónico por la misma legislación. O sea, llegamos a un punto donde o es automático o nos quedamos atrás. O sea, ya es un tema de legislación. Totalmente de acuerdo. Bueno, Leiber, nada, muchísimas gracias por tu tiempo, nos extendimos un poquito, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron
la noche de hoy. Esperamos en realidad que haya, con el conocimiento de Leiber, hayamos en realidad podido aportar. Creo que no fue un granito de arena, sino que en realidad fue un grano gigante, fue un montón de información que pudimos aportar el día de hoy. Les recuerdo que este YouTube Live queda guardado también para que lo puedan ver en próximas ocasiones o para que lo puedan compartir si quieren repasar algún tema. Adicional, recordarles pues que en cualquier momento Leiber también estaría a su disposición para que lo sigan en sus redes sociales y cualquier pregunta, Leiber, me atrevo a decir que te pueden contactar para responderla. Claro, por supuesto, para eso estamos, para servir. Pues yo acá, pues yo represento, en la presentación estaba Mercy Sales, es una compañía que genera consultoría y acompañamiento para el área comercial. Nosotros somos expertos en ayudar a las empresas a vender más, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Con 3 productos claves. Gerencias comerciales delegadas, ¿cierto? Es uno de los productos que ofrecemos. Todo el tema de consultoría comercial y todo el tema de entrenamiento o manejo de información, transferencia de información o entrenamiento a equipos comerciales. Eso es lo que hacemos con Mercy Sales. Listo, Leiber. Nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Una feliz noche a todos y esperamos poder seguir continuando con estos eventos. Leiber, creo que nos queda pendiente otro par de eventos porque hay muchos temas por delante. Muchos temas por tratar, así es. A ti muchas gracias, Juan Pablo, y a todos los asistentes por la participación, por sus preguntas y por haber estado conectados con nosotros. Nos volveremos a ver en otro live con toda seguridad. Y muchas gracias. Listo, hasta luego a todos. Una feliz noche. Hasta luego.